Hay de Star Citizen, que en este caso nos hablan de la experiencia de los vehículos. Entonces, bueno, saludos Namadapi, saludos Pino, saludos Zafiro, saludos Regroyer, saludos Eco. Y dentro asunto. There are many ways to make your way through the Star Citizen universe, but at the center of nearly all of them is what's referred to as the vehicle experience. More than just the cool looks of a sleek exterior, the amount of cargo you can carry, or the ordnance you can bring down upon your adversaries, the vehicle experience is perhaps best defined as the way in which you interact with the cockpit around you, from what you can see and when to what you can do and how. That's why an initiative begun last year became formalized at the start of 2020 with the creation of our new Vehicle Experience Team, a small strike unit dedicated exclusively to the adventure of piloting your spaceships. Está comentando de que una de las muchas formas de disfrutar Star Citizen es a través de la experiencia de los vehículos y nos comenta de que, bueno, que el llevar un vehículo no simplemente es solo lo bonitos que son por fuera, sino también las funcionalidades que tienen dentro, como llevar carga, como presentar batalla contra tus enemigos y más allá de lo que es el cockpit, pues lo que sucede alrededor de la nave, pues es una de las cosas en las que ha trabajado, las que está trabajando el equipo de experiencia vehicular, que sabéis que es un equipo que se ha hecho recientemente para precisamente pues enfocado en esa tarea, ¿no? De mejorar la experiencia que tenemos dentro de los vehículos. And we sat down with some of these members to discuss not only what brought them to the team, but what they're currently working on, what they've already accomplished, and what lies ahead for their future. Dice que han traído a varios miembros del equipo que nos van a contar lo que han conseguido y lo que nos espera en el futuro. It was back in kind of July. I was working on building the ships with the system design team. We were starting to look at the ships overall and look at the experience that players felt with the ships, and we just felt it wasn't coming together as well as we wanted it to. And I'm very passionate about vehicles in general, so I was asked if we wanted to kind of form a team to improve the vehicle experience. Ahí dice Pavo que ahí en julio pues estuvo mirando la forma de cómo mejorar la experiencia de los vehículos y que además dice que él es un fan de lo que son todos los vehículos. Ahí nos muestra fotografías de él en su moto y, bueno, en un coche, en un Fórmula 1, ¿no? Bueno, en Fórmula 1 no, en Fórmula... Bueno, en un bólido estos, ¿no? No sé ahora qué modelo es. With myself, working on the John crew. We picked people that are already kind of responsible for some of these aspects of the game, or people that had worked on vehicles, but also people that wanted to do this as well. So we ended up picking Johnny Young. We also took on Robert Johnson as well as lead programmer, so it made sense to have a kind of stronger lead for the influence of the team. We looked at kind of planning ahead, and so we brought in Lucy to the team. And Lucy's been critical to not only the day-to-day organisation of the team, but also the future planning of the team. Me está comentando de que trajeron a varios miembros del grupo, que estaba comentando los nombres y bueno, está remarcando la labor de Lucy, que es la que vemos aquí, que parece ser que ha sido crucial en lo que es la organización de ese equipo dedicado a los vehículos. So we started to work on the third-person camera first, and then we looked at, well, if we're going to do the third-person camera, let's do the first-person camera as well. So we looked at bringing someone in who's really good with the first-person experience and who's really passionate about that. So towards the end of last year, we brought in Yogi. I joined CIG and Está comentando de que se fijaron en lo que es mejorar la experiencia de las cámaras, tanto la primera como la tercera, y que en ese tiempo pues trajeron a Yogi. Summer 2017 as a senior audio programmer. Though over the course of the last year, especially during the middle, I started investigating a little bit more into head tracking. Dice que empezó en 2017 en Cloud Imperium Games y como programador de audio y que ahora pues está enfocado también en lo que es el cómo se mueve la cabeza, ¿no? En la nave. Also, I'm currently a glider pilot in training, so there's a lot of like little things which I feel I could bring into the vehicle experience to make it just nicer, more immersive and more exciting. Dice que además, como habéis visto, pues es piloto en la vida real y con su experiencia creo que podría aportar ese granito para tratar de mejorar la inmersión de Star Citizen. So I asked my lead if I could invest some time to improve it. De hecho, preguntó a su líder, ¿no? A su jefe si podía mejorarlo de alguna manera. Y de hecho vemos aquí una cosa que, bueno, esto es un trackir,
¿ok? Que, bueno, habrás escuchado hablar de él. Pues este es el famoso tracker. Tiene aquí unos detectores, bueno, y luego pues infrarrojos, ¿no? Y pues con los movimientos de la cabeza también se reflejan en el tracknoir. ¿Cómo que tracknoir? One of the programmers on the team. Before joining Vehicle Experience Team, I was part of Vehicle Feature Team, and this is sort of an offshoot of Vehicle Feature Team in that this is more based on improving the experience of your flight as it is, and that is to effectively implement decisions that Rich makes and other designers make. So all these things coming together from people who are really invested in this and have this focus on this one part of the game just feels amazing. You can get a lot of stuff done. Claro, dice que el tener un grupo de personas que se dediquen precisamente a tratar de mejorar la experiencia disfrutable de lo que son las cabinas, que por cierto aquí está Colson, que es el creador del modelo de vuelo, dice que se pueden lograr grandes cosas con un equipo enfocado de esa manera. So as a team, we started working just kind of looking at the game and going, actually, what can we improve within the game now? But then we started to think, actually, we can improve some really core aspects of the game, but we need some time to do that. I played flight simulations pretty much since I was a child, and one of the most important things you can do in flight simulations is to look around in your cockpit, right? It gives you a really good feeling of getting immersed into that. Está diciendo que él juega simuladores de vuelo desde que era un crío y que una de las cosas importantes en los simuladores de vuelo es poder mirar alrededor, que es una de las cosas que te da buenas sensaciones. And the natural contact point with that is head tracking. So we had two options. We've got the option where you kind of look where you're turning or you look where the ship's traveling, and there's two different things. So we developed the first-person camera to support those features and also give the players the freedom to tune the camera either way of how they wanted it to feel. So all these things. Este pavo vuela bien. O sea, y ya se vio que esa maniobra, joder, con el debido respeto, no es de discolando. O sea, entonces, el pavo es que están comentando de que han hecho hay varias maneras, ¿no? Una es lo que es cuando se mueve la nave, que acompaña lo que es la cámara, ese movimiento de la nave, y la otra manera es que tú puedes mover la cabeza independientemente de lo que es el movimiento de la nave, que es lo que estábamos viendo ahí, que se puede hacer con lo que es el tema de la cámara o también el tema del tracker. Things lead to improving what we call the look ahead mode now. What pilots actually do is just like car drivers, right? When they turn, they don't look straight ahead. They look into the turn or they lean into the turn. Also, as a pilot, you fly, right? And then you bank or you roll into your turn. What you actually do is you make tiny adjustments with your head, right? Because as humans, we want to have our head aligned with the ground. And so this is something that pilots do really often. They go into the turn, but they leave their head straight. Claro, dice que una de las cosas que hacen los pilotos a la hora de girar, como que acompañan con la cabeza. Igual que cuando un piloto de carreras, por ejemplo, está tomando una curva, no mira directamente recto y deja el coche gire, ¿no? Sino acompaña, ¿no? Entonces, en el caso del piloto, dice que los humanos tendemos a tratar de acompañar a la cabeza con la línea del horizonte. A thing we did most recently was to rework how aiming works in ships, because we took a look at the control schemes that we have in the game. We can control the game with mouse, with a gamepad, or with a HOTAS, but at the same time we have a lot of different key bindings. We have looking around, aiming, controlling the ship. So there's a lot for players to learn, and it's a lot to unpack as well. And on this note, we actually noticed that we actually don't need all of it. So a big thing that happens is what we internally call the aiming unification. So you can see that's not me. So that isn't me doing it all the time. That just automatically retargets the missiles every time it comes back on screen within that window. The main takeaway for that is that head tracking players will be able to gimbal their weapons again. So when they go into the manual or free mode, as we call it now, they can just go somewhere, look to the left, have their weapons gimbal there,
fire, and then they can look back and the weapons will follow again. Bueno, básicamente lo que están implementando es algo parecido a lo que hay en los helicópteros Apache. Y dice que, claro, que empezamos por lo básico. En Star Citizen comenta que hay muchas formas de muchos periféricos para poder controlar lo que es la nave y además muchas teclas rápidas para poder acceder a diferentes aspectos de la nave, como targetear y demás. Y están tratando como de unificar todo eso para hacerlo quizás más accesible. Y una de las cosas que nos están mostrando, que le llaman el aiming unification, la unificación del apuntado, ¿no? Y entonces estaba comentando ahí el tipo como antes cuando estaba marcando un misil, mientras parecía que estaba, da a entender que estaba mirando con la cabeza. Y luego aquí está comentando de que, por lo que entiendo, si el tipo mira con la cabeza, el gimbal lo sigue y puede apuntar con el movimiento de la cabeza con las armas gimbalizadas. Another thing we added in this regard is that we give the user options for how big the dead zone, for example, for mouse users is, or how big the range of the aiming reticle or the V-joy is on the screen. So these are just a couple of things which we're improving. They're not big things, but they're things that make the game just feel nicer. Claro, cosas en las que se están enfocando es pues en el tamaño de las retículas o también en la zona en la que con el ratón se puede apuntar, ¿no? Y demás. Entonces, todo eso son cosas en las que están trabajando para tratar de mejorar la experiencia jugable. I think success for Vehicle Experience Team this year will be one or two features that currently exist in the game polished up to a good standard and into a good place in the game. One of the big pillars for the Vehicle Experience Team is space combat, because ship balancing and weapon balancing and flight balancing itself is pretty much owned by the Vehicle Experience Team. And what we want to do in the future is not just make dogfighting or fighting or space combat better, but have a really structured approach and very clear designs, how things should be and why they should be. And so a lot of things, especially regarding vehicle gameplay and space combat, is going to happen in the course of 2020. Está comentando de que una de las cosas en las que está, o sea, que dependen mucho del equipo de experiencia vehicular, es el combate y el manejo de la nave a la hora de estar pues, entablando un combate. Que a lo largo de este año vamos a ver una mejora interesante, no solo en el tema de balanceo de armas, sino también ya no solo en lo que es el dogfight en sí, sino en la aproximación al combate o las maniobras que hay que hacer o por qué las cosas deberían sentirse de esa manera. And I'm really excited to see the results at the end of the year. Now, with reviews of the previous year affected, the myriad of planning weeks executed, and all those top-of-the-year summits ended, it's time once again to bring back an old ISC favorite and crack the lid on this month's Sprint Report. Let's get to it. Let's begin with a follow-up to last week's look at the Kleischer Rehabilitation Facility, coming online in Alpha 3.9 with these images of a functional boxing ring that's been completed by the props team and is ready to be integrated. Now, of course, for those... Bueno, estaba enseñando simplemente unas imágenes de un campo de boxeo que estaba preparado para ser integrado ya en lo que es el tema de las prisiones. Less interested in a fair fight, the team has also been exploring, we'll call them improvised melee weapons you may or may not find during your stay. El equipo también ha estado trabajando en armas de cuerpo a cuerpo improvisadas. In the underground prison. Is tetanus an actor status? Continuing with the prison theme are these images of the prison jumpsuit and mining backpack being developed by the character art team. Now the backpack's been an interesting challenge as it needs to be big enough to reduce the amount of times you have to go back and forth while working your sentence off, but not so big you can't fit into some of the more claustrophobic areas of the work mines below. Claro, están hablando ahora mismo del actor team, que bueno, que a la hora de diseñar la mochila y demás, lo que han hecho es que han diseñado una mochila que es lo suficientemente grande como
para que no tengas que, o sea, para que te merezca la pena llevar la mochila, evidentemente te sea rentable, ¿no? Llevar esa mochila para que no tengas que hacer largos, o sea, para que puedas cargar algo, ¿no? Pero que no sea tampoco demasiado grande para que no te permita meterte, o sea, para que te permita meterte por lugares estrechos. The prison jumpsuit, the backpacks, the boxing ring, and more are scheduled to make their way to you when prisons come online in the upcoming Alpha 3.9. Moving up to the Me parece que el tema de las trajes de las prisiones y demás, lo que han comentado las prisiones, que vendrá para la 3.9. surface, O sea, tienen intención de salir la 3.9. Are intended, ¿vale? Tienen intención, o sea, no es garantizado, pero la intención es esa. the Planet Content team has been working on a geology asset rework now that our new organic shader has come online, seen here in these shots from the lava fields of Selin. Now, more than just reworking some of the older assets so they look better, the new organic shader allows for additional layers and masks with multiple colors, the blending of up to 4 different textures, and overall just providing a level of greater resolution and detail. Está comentando de que han metido una nueva tecnología de sombras, de shaders, que permite hacer estos campos de lava, recrearlos de esta manera, y de meter hasta 4 diferentes texturas nuevas. Y bueno, visualmente ya veis que se aprecia una mejor calidad, como ha dicho Escolando. Un grado de más. Each asset like this can now get a uniquely generated blend mask based on things like curvature, and it's just one more way the graphics and Planet Content team continue to innovate and iterate on what's come before. Además dice que el tema de las sombras y demás, que se adapta a lo que son las curvaturas que hay y que precisamente pues son únicas, ¿no? En lo que son que es una prueba del trabajo que están haciendo la evolución que están haciendo en el desarrollo de Star Citizen. Also from the PCT are new harvestables like these mushrooms called the Heart of the Woods for Microtech's Boreal Forest Tundra biomes. Boreal Forest Tundra, it's just A ver, vale, dice que han creado una especie de setas de árboles para Microtech en lo que se conoce en el bioma de tundra de bosque boreal. say the unfrozen parts. Not trying to be Captain Planet here. Moving along to the VFX team, they find themselves in a world of look dev as they explore the earliest potentials for a number of upcoming visual features like these decorative holograms for the upcoming new Babbage landing zone. Dice, moviéndonos para el tema del equipo de efectos especiales, pues han incluido estos hologramas para añadir ese decorado a lo que son las áreas de Microtech. Potential visual cues for mining consumables that aim to allow players to buff or debuff various aspects of the ship mining experience, and we'll learn more about those in the coming weeks. Están hablando también de añadir bufos y debufos para la experiencia minera y que nos hablarán de ello en la siguiente semana, en la semana que viene. And this exploration of new re-entry effects based on signed distance fields. Now, these are all very early explorations of both the visual effects the VFX team is working on and our new SDF tech from our technical artists and engineers. So these won't make their way to you this quarter, but if I know everyone involved, when it does, it'll look even cooler than it does now in these early explorations. ¿Os acordáis de que nos hablaron del Sign Distance Field? Bueno, que lo que hace es que digamos que es algo que también van a utilizar para los escudos, y esa tecnología que diseñaron para los escudos para que se adaptara a lo que es a la superficie de las naves y que pues fuese al límite de lo que es la nave, ¿no? Bueno, más bien al límite de lo que es la nave, sino que hay unas dimensiones, una distancia en la cual es un campo, en el que ese campo pues se activaría lo que es el escudo, lo que es el proyectil y demás se activaría ahí, ¿no? Y eso lo han implementado también para lo que son los efectos de entrada en atmósfera, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces ya no solo es lo que pasaba ahora, que lo terminaron quitando, por eso no lo vemos ahora mismo, ¿no? El tema de que cuando hacías entrada solo había simplemente una animación que estaba como anclada a lo que era la punta de la nave, sino que ahora cualquier parte de un vehículo pues reaccionará de esta manera, independientemente de si es la barriga, pues se verá que es la barriga, ¿no? Porque realmente está como, vamos a decir, físicamente
entrando en contacto con una supuesta superficie simulada, ¿no? Y eso es lo que es el Sein Distanziell, o sea, una bañada de tecnología. Es una flipada. Y dice además que ahora mismo se ve de esta manera, pero está bastante seguro de que se verá mucho mejor en la salida. Lastly, let's talk spaceships and look at the work on the currently in development Cutlass Blue. Now, in the pipeline, this is still technically white box phase, but because most of the ship already exists thanks to work on the previous black and red, it can look further ahead than normal. The canopy is complete, and recently, 3 potential exterior liveries were presented for review. Están comentando de que debido a que la Cutlass es una nave que, a pesar de estar en Whitebox, ya tiene muchas partes de lo que es la Cutlass Black y la Cutlass Red, evidentemente pues ya nos pueden mostrar algo. Y aquí nos muestran 3 tipos de librerías diferentes de lo que sería el exterior. Fijaros que es muy importante de esta nave. ¿Ok? Que esta nave, a diferencia de la Cutlass Black y la Cutlass Red, se supone que según el lore tiene un chasis superior. ¿Ok? Entonces aquí sí que sería diferente chapa, diferentes componentes, más calidad. De hecho, fijaros que en un principio lo que es el canopy, digo, lo que es, bueno, la cristalera de la cabina sería redonda. What do you think? White box work has also begun on prison pod options as well. Cozy. And finally, Y también han estado trabajando en las celdas de prisión individuales, ¿no? Que vemos ahí, que está en estado de white box. O sea, que eso es de momento o sea, queda mucho. Pero es una idea, ¿no? let's look at some images from the final art stages of the Anvil Carrack. Vale, pues nos van a enseñar las imágenes del estado final de la Anvil Carrack. Now, these images represent both work on several of the rooms you didn't see at CitizenCon, as well as aspects you may have seen before that simply needed additional polish before they could be released. Now, if you remember our ship-shaped pipelines, final art isn't the final stage when all is said and done. But other teams have already begun the process of creating the LODs, the lighting, the damage states, and more ahead of its scheduled release this month. But for now, I'm just going to be quiet and let you look at some more of the pretty pictures. Está comentando de que hay cosas que han añadido que no estaban cuando la vimos en la CitizenCon y otras cosas que han pulido o retocado que era necesario y que los equipos ya están trabajando en los diferentes estados de daño de la nave y trabajando también en los últimos retoques de los interiores y que saldrá este mes y que ahora simplemente pues nos vamos a callar y a ver imágenes, que es lo que ha dicho Discolando. Okay, I know I said finally with the Carrack, but can we do one more? Junk crew, if I can't do one more, say something now or forever hold your peace. Sounds like permission to me. So let's go ahead and take a look at the very, very, very early white box layouts for the Crusader Industries. Bueno, dice que finalmente la carga, pero está volviendo Luis Colando y dice John Crew, John Crew, John Crew. Y parece que nadie está, entonces puedo continuar adelante y vamos a echar un primer vistazo al white box de Crusader Industries Hercules Starlifter. Hercules Starlifter. Now, as said before, the white box phase is all about design validation, where everything is set to metric and problems with the exterior and interior layouts can be discovered before art teams progress too far into gray box phase. This is where things like landing gear have to be figured out if the tech has changed a bit since concept. Cargo bays get scaled to fit intended payloads with the best information we have available at the time. And overall interiors get adjusted to metric and the ever-evolving dynamics of game development. Suffice to say, it'll still be a while before you see this massive ship like the Hercules Starlifter in game, but we couldn't resist sharing a first look at the early white box, could we?
So with that, Quieto ahí. Ahora os comento. Es que tenía que verla. now as said before, the white box phase is all about design validation, where everything is set to metric and problems with the exterior Vale, dice que la fase de White Box es simplemente pues, una fase de validación del tema de el exterior, las métricas. and interior layouts can be discovered before art teams progress too far into gray box phase. This is where things like landing gear have to be figured out. Claro, entonces dice que al final pues esta fase pues sirve para descubrir los posibles problemas que hayan en los interiores de la nave también antes de que el equipo que realiza el interior pues antes de eso se descubren problemas, ¿no? Que pueden suponer problemas en un futuro, antes de The pasar la tech Grey has Box. changed a bit since concept. Cargo bays get scaled to fit intended payloads with the best information we have available at the time. And overall interiors get adjusted to metric and the ever-evolving dynamics of game development. Claro, dice que además luego pues los interiores, tanto como la carga, la escala de la carga y demás, todo se va ajustando en esta fase a medida que, o sea, teniendo en cuenta la información que tienen disponible en ese momento acerca de ese tema. Y luego pues el desarrollo continúa fluidamente. Suffice to say, it'll still be a while before you see this massive ship like the Hercules Starlifter in game, but we couldn't resist sharing a first look at the early white box, could we? Está hablando de que, claro, de que aún pasará un tiempo hasta que podamos ver este monstruo en el aire, pero que no podían resistirse a enseñarnos esta fase de White Box. Dos putas balistas. A ver, el puente, las cápsulas de escape, torre control, cargo, elevador y carga. Vale, la zona de ingeniería y la zona o sea, de las habitaciones, ¿no? So with that, what did we learn this week? Well, we learned that the process of making spaceships fun to fly can take more than just the teams that build them and their features. That game development is an iterative process where everyone works to make the next version of something just a little bit better than the last. And that while we may call it a sprint report, the process is more akin to a marathon. That goes for game development and weekly video production. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you next week. Bueno, hemos aprendido que el desarrollo de un juego y demás, que cuando la gente trabaja junta y todo eso, pues cada vez se mejora lo que tenía, sale una nueva versión, ¿no? Mejora de lo que había antes y que el proceso de crear naves pues es un proceso pues que lleva tiempo y demás. Y ahora lo que quiero ver es el Thanks for watching. Thanks for watching, aunque no diga Chris Roberts, porque faltan ahí 22 segundos. Vale. Entonces, un segundito. Vamos a darle aquí, pop. Y vamos a mirar una cosa, porque efectivamente ha salido lo que es el día de San Valentín. Y en el día de San Valentín dice Love is in the air. Y como dice la canción, ¿no? Y todo eso. Vamos a darle un poquito de zoom, así todo majo. Vale. Bueno, aparte de eso dice... Ajá, metiéndonos en la sesión del amor con dos competiciones románticas. Os pedimos crear una carta de San Valentín. ¿Vale? Un concurso para crear una carta de San Valentín. Y la otra será, ¿quieres mostrar tu amor de primera mano en el verso en su lugar? Pues nada, que simplemente... Heartwarming. ¿Qué coño es un heartwarming? Porque aquí... Ah, una escena conmovedora. Vale, claro, sí. O sea, calienta corazones, pues eso, conmovedora. Pues nada, crear una escena conmovedora en el juego o hacer una carta del día de San Valentín y con eso pues podemos ver los detalles en el Spectrum, que ahora miramos a ver cuál es el premio. Bueno, parece que van a volver a sacar lo que es el tema de naves. Vamos aquí, naves.
Que esto imagino que será... Vale, este es el tráiler de la 300, que ya lo hemos visto 1000 veces. Ok, entonces, lo que van a sacar es una Origin 300. Bueno, que ya está, de hecho, ¿no? Del día de San Valentín. Vamos a ver qué nos trae. Si nos trae algo que sea 6 meses de seguro, 300i, ¿vale? El vehículo de carreras, 6 meses de seguro, ok. Y, vale, tenemos aquí lo que sería la Hornet F7C, 6 meses de seguro y la hangar industrial. Y la Mercury, que también la han puesto esta vez. Si nos sale, vale, la Mercury que viene con 6 meses de seguro también. Vale. Y un Gradera Mercury Star Runner que no creo que haya, vale. Entonces, las cosas interesantes que dice aquí, que es... llegas tarde para un día importante. Eh, vale, pues dice... métete aquí rápido y... Bueno, vale, que dice que regales una... Si llega, que pilles una Mercury, básicamente. Y además dice, lo cual estamos emocionados de anunciar que está actualmente pensada para salir en la 4.1 y será reflejada en el roadmap en un futuro cercano cuando la columna de la 4.1 esté añadida. Y vamos a ver qué nos dice aquí si damos al upgrade de la Mercury. ¿Por qué? Vale, simplemente son... Ok, nos salta directamente para aquí. Y lo que no entiendo es que pone, a ver, dos opciones disponibles. Warbound Edition. Ajá, o sea que sería la Warbound Edition y la normal y la corriente, vale, es 225 y 200. A lo que quiero mirar un momento, vamos a ver, voy a darle aquí porque tengo que mirar aquí en la cuenta. Vale. Voy a hangar. Wayback Pledges. Vale, vamos a mirar. Un segundito, que ahora os enseño que... Aquí está. Aquí. Vale, pues aquí tengo el Wayback, que es... Ajá. Y en el caso de que fuera LTI, vale, son 200. O sea, en el caso que la compramos hace tiempo eran 200, o sea, sigue igual. De precio, si la pilláis Warbound no sale igual, evidentemente. Tendríais que hacerlo con una base LTI, sería lo suyo, ¿no? Pero bueno, que ahí estaré la oportunidad. Por lo menos sale el mismo precio. Lo que sí, que lo que no sabía, que... Bueno, sí que lo sabía, pero no lo sabía. Sí lo sabía, no lo sabía. Efectivamente, la Corsair 195, ok, es $5 más barata. Aquí está. Bueno, estas son dos naves que tengo ahí en el rabillo del ojo, que las tengo en el Wayback, y no sé si rescatarlas o no. Eh, pregunta para el chat en general. Pregunta para el chat en general. De rescatar una nave, o sea, de tener una nave, ¿cuál os gustaría, o sea, cuál pillaríais vosotros? ¿No? ¿Pillaríais la Mercury o la Corsair? Por curiosidad, a ver qué opináis. ¿Qué nave pillaríais? ¿La Mercury? Yo estoy entre las dos igual. Uf, ya ves, tío. Si es que es una locura, ¿eh? Mercury Roger también. El tema de contrabando y de los lugares ocultos y demás, ¿eh? Ojo. Mi nave será la Corsair. Mercury. O sea, no está claro, o sea, tampoco, ¿no? Bueno, son dos naves que yo creo que las vamos a ver bastante en el verso, me parece. 51-49. Vale, y entonces ahora la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Que esta pregunta ya igual decís no tiene puto sentido, pero para mí sí lo tiene porque, joder.
Para vicio, Eco, como todas las naves de Star Citizen, para vicio puro. El caso. eh, entretener. Entretener. Olvidaros del precio, ¿vale? Olvidaros del precio. No penséis en el precio. ¿Qué creéis que será mejor tener? ¿Una Mercury Star Lifter? ¿Vale? La gorda, la que cabían normalistas. ¿La Mercury Star Runner? ¿O la Corsair? Hmm. Corsair otra vez, Ratael. Uf, Starlink CRV. Uf, otro uf de Roy Roger. Mercury Corsair. A ver, en parte, claro, estaríamos hablando de que igual sería tener o la Mercury, la Corsair o la Starlifter. Es lo que me estoy planteando. Ey, ¿qué pasa, Railcar? Tu carra que está a la vuelta, tío. A la vuelta de la esquina. Pues no lo sé. Voy a dejar esas preguntas así en el aire porque al final yo... sí, eso es. Al final voy a dejar esas preguntas en el aire y bueno, pues yo qué sé, ponerlo en los comentarios del YouTube a ver si me echáis una mano o me dais más dudas todavía. Porque la verdad es que estoy en una encrucijada. O sea, eh, tengo la posibilidad ahora mismo ya de pillarme las... O sea, sería de pillarme una de las tres, ahora mismo así, ¡pum! Y ya. Pues tengo los créditos ahí, están mordiendo polvo. O sea, podría hacer ¡paf! Y pillarla. Cualquiera de esas tres. Pues las tengo aquí para rescatar y tengo también el CCU de la Starlifter que la pillé en aniversario. O sea, está ahí la opción. Y no sé. Dejo que me leéis la cabeza y a ver qué hago. No lo sé. Al final acabaré con las tres. Me cago en la puta. Venga, chavales. Muchas gracias por el apoyo y bueno, que me voy a jugar el Tarkov. Nos vemos.